Te doy la bienvenida. Hoy es sábado de la tercera semana de Pascua. Hoy, víspera del Buen Pastor, celebramos a la Madre del Buen Pastor, patrona de la diócesis de Mocoa, Sibundoy, y del Vicariato Apostólico de Leticia. La celebración de las vísperas del Buen Pastor es una ocasión especial para reflexionar sobre el papel de María como la Madre del Buen Pastor, una figura que nos guía y protege con amor maternal en nuestro camino espiritual hacia Jesucristo, el Buen Pastor. María, como la Madre del Buen Pastor, representa la ternura, la compasión y el cuidado maternal de Dios hacia su pueblo. En el contexto de las vísperas del Buen Pastor podemos imaginarnos a María junto a Jesús, su Hijo amado, velando por nosotros como una madre amorosa que protege a sus hijos de todo peligro y guía sus pasos por senderos de paz y rectitud. Esta tarde, en las vísperas, mientras el sol se pone y el día llega a su fin, podemos sentir la presencia tranquilizadora de María, quien intercede por nosotros ante su Hijo, el Buen Pastor, y nos anima a confiar en su amor misericordioso y en su cuidado providencial. En su corazón maternal encontramos consuelo y refugio, y en su ejemplo de humildad y obediencia encontramos inspiración para seguir los pasos de su Hijo. En esta celebración podemos recordar las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, donde nos dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. María, como la Madre del Buen Pastor, nos enseña a confiar en el amor sacrificial de Jesús y a seguir su ejemplo de entrega y servicio desinteresado. Al celebrar las vísperas del Buen Pastor, en compañía de María podemos renovar nuestra devoción a Jesucristo como nuestro pastor y guía y encontrar consuelo y fortaleza en la presencia maternal de María, quien nos acompaña en nuestro viaje de fe y nos lleva con ternura hacia la presencia amorosa de su Hijo. Le invito a disponer su oído, su mente, su corazón para escuchar el Evangelio que se nos proclama en este día. Les proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 6, versículos desde el 60 hasta el 69. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto os escandaliza? Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, hay algunos de entre vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús le dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos?
Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Les invito, antes de escuchar nuestra reflexión, a ir a los textos que corresponden a las lecturas del día de hoy para hacer una mejor comprensión de lo que decimos. En este sábado celebramos a la Madre del Buen Pastor, vísperas ya de esta gran celebración de Jesús, que se preocupa por las ovejas que no están en su redil. Ya el relato de los Hechos Apostólicos, en su capítulo 9, pero esta vez entre los versículos 31 y 42, describe una fuerza especial del anuncio por todo Palestina que va unificando creencias. Una gran mayoría acepta el mensaje que comunica paz en quienes reciben el mensaje. El autor describe algunos frutos que deja ver el Espíritu del Señor a la comunidad del nuevo camino, en mayúscula. Entre ellos están gozo, paz, unidad, fidelidad, un número creciente de seguidores, manifestación de signos con los carismas y conversión. Las acciones milagrosas que realizaba la cabeza de la iglesia, Pedro, en nombre de Jesucristo, eran el testimonio firme de que Dios y Jesucristo resucitado estaba no solo con Pedro, sino con todos aquellos que envió a anunciar la resurrección. El relato que hemos leído narra varios eventos significativos en la vida de la iglesia primitiva, incluyendo la sanación milagrosa de Eneas por parte de Pedro y la resurrección milagrosa de Dorcas, también conocida como Tabita, por Pedro. Aquí tenemos algunas propuestas, una teológica y otra exegética de este texto que brilla muy bien en este tiempo de la Pascua. Miremos la propuesta teológica con dos temas importantes: el poder sanador de Dios y la autoridad apostólica. Hablemos de la primera, el poder sanador de Dios. Este pasaje resalta el poder sobrenatural de Dios para sanar y restaurar a los enfermos y los muertos. Muestra que Dios sigue siendo el mismo hoy, capaz de obrar milagros y manifestar su poder sanador en nuestras vidas, así como lo hizo en la iglesia primitiva. Oído, la clave es que yo debo suplicar a Él, a Dios, que actúe en mi vida frente a cualquier necesidad que yo tengo. Recordemos al pueblo de Israel que se encontraba esclavo en Egipto y suplicaron al Señor por años sin término que querían la libertad para llegar a la tierra que el Dios le había prometido a Abraham y a su descendencia. Si no hay oración de súplica, no va a haber intervención de parte de Dios. Segunda propuesta, la autoridad apostólica. La autoridad conferida a los apóstoles, especialmente a Pedro, en este pasaje, muestra la continuidad del ministerio apostólico y la importancia de su liderazgo en la iglesia primitiva. Sus acciones milagrosas no solo confirman la veracidad del Evangelio, sino que también establecen la autoridad de la iglesia en su misión de proclamar el Evangelio y hacer discípulos. Miremos la propuesta exegética para esta liturgia en la primera lectura. Dos temas importantes: la sanación de Eneas y la resurrección de Dorcas.
Hablemos de la primera, sanación de Eneas. El relato de la sanación de Eneas destaca el poder sanador de Jesucristo operando a través de Pedro. Esta sanación milagrosa no solo muestra la continuidad del ministerio de Jesús a través de sus discípulos, sino que también sirve como un signo de la llegada del reino de Dios y la manifestación de su poder salvador en el mundo. Quien en realidad realiza todas estas acciones es el Padre Dios, que desde su corazón el Espíritu Santo obra continuamente, salvando y sanando. Cuando Jesús sanaba, el Espíritu de Dios obraba por intermedio de él. Ya después, la Iglesia empieza a experimentar las mismas acciones milagrosas porque era el resucitado quien habitaba en medio de ellos. Era el Espíritu de Dios que estaba inmerso en la comunidad y en cada uno de sus asistentes. Por eso obraba salvación y sanación. Mi pregunta es, hoy, los seguidores del resucitado, los discípulos de Jesucristo el Señor, los apóstoles, los sucesores, obispos y sacerdotes y creyentes en Jesús, ¿pueden realizar esta clase de signos? La respuesta es sí. Mientras posean en su vida el Espíritu de Dios, quienes hayan recibido una efusión del Espíritu Santo, ellos actuarán de la misma manera como actuó el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, como actuó Jesús en su tiempo y como actuaron los discípulos de la primera comunidad cristiana, sintiendo que en sus vidas y en su comunidad estaba presente el resucitado. ¿Qué hay que hacer? Creer. Si yo creo y si yo he recibido la efusión de Espíritu Santo, podré realizar tales signos. Pero yo debo creer en que el Espíritu Santo sigue actuando hoy en medio del mundo. Hablemos de la resurrección de Dorcas. La resurrección milagrosa de Dorcas por parte de Pedro es un evento notable que demuestra la realidad del poder de la resurrección de Jesucristo. Este milagro no solo restaura la vida física de Dorcas, sino que también muestra el impacto transformador del Evangelio en la comunidad y la importancia de la compasión y el servicio cristiano. Ahora veamos una aplicación en el contexto actual de la Pascua. Dos temas importantes: esperanza en la resurrección y ministerio de compasión y servicio. Hablemos de la primera, esperanza en la resurrección. En el contexto de la Pascua, este pasaje nos recuerda la esperanza de la resurrección que tenemos en Jesucristo. La resurrección de Dorcas es un recordatorio poderoso de que Jesús tiene poder sobre la muerte y que aquellos que creen en Él tienen la esperanza de vida eterna. Nuestro tema segundo, ministerio de compasión y servicio. La acción de Pedro de sanar a Eneas y resucitar a Dorcas nos desafía a seguir su ejemplo de compasión y servicio hacia los necesitados en nuestra comunidad. La Pascua es un momento para reflexionar sobre el llamado de Jesús a amar y servir a los demás como Él nos amó y sirvió. Todos los aportes que nosotros como Iglesia Católica dimos a esta misma en el tiempo de la Cuaresma, todos esos aportes, todos esos mercados que entregamos, todas esas ayudas, todas esas ofrendas, la Iglesia las recopila, las organiza, no para el bolsillo del pastor, no para el bolsillo del predicador,
para los pobres y necesitados de cada parroquia. Oído. Para los pobres y necesitados de cada parroquia, no para los pobres de la ciudad. Porque la Iglesia Católica es una institución organizada y debe suplir las necesidades de sus propios fieles, que son muchas. De esta manera, la parroquia, cada comunidad, se sostendrá sola por la providencia de Dios, porque quien da, recibe. ¿Cómo podemos resumir nosotros del relato que hemos comentado hoy y proclamado en el libro de los Hechos Apostólicos, capítulo 9, versículos desde el 31 hasta el 42? Este texto nos presenta poderosos testimonios del poder sanador y restaurador de Dios a través de sus siervos. En el contexto actual de la Pascua, este pasaje nos desafía a creer en el poder de la resurrección de Jesucristo, a seguir el ejemplo de compasión y servicio de Pedro y a vivir con esperanza en la promesa de la vida eterna que tenemos en Él. Así como Pedro ha actuado en el nombre de Jesús ayudando a los necesitados, la iglesia de hoy, de este año, de este siglo, sigue el ejemplo de Pedro y sus sucesores, que es la enseñanza que han recibido de Jesús. Se oye decir con frecuencia que la Iglesia Católica es un negocio, que no hacen sino pedir para sus caprichos, para satisfacer sus necesidades y para satisfacer sus vicios. Pues quiero darle la siguiente información. La Iglesia Católica, a través de diversas organizaciones e instituciones, lleva a cabo una amplia gama de obras sociales en todo el mundo, muchas de las cuales son financiadas por donaciones de fieles y contribuyentes. Los aportes que ustedes hacen a la iglesia, las donaciones, las ofrendas. Voy a nombrar algunas de estas obras. Se me escaparán muchas, pero voy a nombrar cerca de unas 7 obras sociales. Son muchas más. En otra oportunidad estaré haciendo un estudio minucioso de otras obras sociales. La número 1, Cáritas Internacionales. Cáritas es una red mundial de organizaciones caritativas católicas que proporciona ayuda humanitaria y desarrollo comunitario en más de 200 países y territorios. Trabaja para aliviar el sufrimiento de las personas afectadas por conflictos, desastres naturales, pobreza y otras formas de necesidad. Segundo, Cáritas Diocesanas. Además de Cáritas Internacionales, muchas diócesis locales también tienen su propia organización de Cáritas que lleva a cabo proyectos de ayuda social comunitaria a nivel local. Ustedes han oído hablar de pronto de comedores comunitarios, como el Banco de Alimentos, o campañas como la Semana Laudato Si, la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, la Comunicación Cristiana de Bienes. Todas estas obras sociales y otras más las financian cada una de las diócesis en sus ciudades. Número 3. Misioneros médicos. La Iglesia Católica opera numerosos hospitales, clínicas y centros de atención médica en todo el mundo, especialmente en áreas desatendidas y con recursos limitados. Estos centros de atención médica proporcionan atención médica y tratamiento a personas necesitadas, independientemente de su religión o afiliación.
Número 4. Educación católica. La Iglesia Católica administra una vasta red de escuelas primarias, secundarias y universidades en todo el mundo. Estas instituciones educativas ofrecen educación de calidad y formación moral y espiritual a millones de estudiantes cada año. No solamente ofreciendo esta capacitación, sino ayudando a cierta cantidad de estudiantes que no tienen la capacidad económica para poder recibir esta formación. Punto número 5. Servicios de desarrollo comunitario. A través de diversas organizaciones y programas, la Iglesia Católica brinda apoyo a comunidades desfavorecidas mediante proyectos de desarrollo comunitario, como la construcción de viviendas, el suministro de alimentos y agua potable, la promoción del empleo y el empoderamiento de las mujeres. Punto número 6. Refugios y albergues. La Iglesia Católica gestiona refugios y albergues para personas sin hogar, migrantes, refugiados y otras poblaciones vulnerables. Estos lugares proporcionan refugio, alimentos, atención médica y otros servicios de apoyo a quienes lo necesitan. Y hablaremos de esta última séptima, servicios de asistencia social. Además de las organizaciones caritativas específicas, muchas parroquias y diócesis ofrecen servicios de asistencia social como programas de alimentos, ayuda financiera de emergencia, asesoramiento y apoyo emocional a individuos y familias en crisis, sin contar que cada una de ellas, parroquias o institutos o centros religiosos, tienen la capacidad de formar, de capacitar a los fieles y a quienes se quieran agregar a estos lugares de forma gratuita, y en algunos casos se hacen cobros módicos para la posibilidad de todos los bolsillos. Estas son solo algunas de las muchas obras sociales que la Iglesia Católica realiza en todo el mundo. Su compromiso con la promoción del bienestar humano y la justicia social refleja su llamado a seguir el ejemplo de Jesucristo, quien enseñó el amor al prójimo y la preocupación por los más necesitados. Los fieles y contribuyentes desempeñan un papel crucial al financiar estas obras y ayudar a hacer posible el trabajo caritativo y humanitario de la Iglesia. Ante esta propuesta, le respondemos al Señor con el Salmo 115. Que resuene en nuestros labios, en el corazón, en la mente, esta frase antífona para hacer resonar cada uno de los párrafos que hemos leído. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? El Salmo 115 es una acción de gracias o un himno eucarístico que tiene dos partes bien definidas: liberación de un inminente peligro de muerte como consecuencia de una enfermedad, y una acción de gracias por el beneficio obtenido. Este salmo es un himno de acción de gracias, ya lo dije, en el que el salmista expresa su gratitud y confianza en Dios por su bondad y misericordia. He aquí el comentario que les voy a hacer de los versículos que hemos proclamado en el salmo de hoy. Versículos 12 y 13. Les recuerdo ir a los textos bíblicos antes de atender a la reflexión. Una ayudita para estos versículos.
¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de salvación e invocaré el nombre del Señor. Estos versículos expresan la profunda gratitud del salmista hacia Dios por su bondad y misericordia. El salmista reconoce que no puede compensar a Dios por todo el bien que ha recibido, pero expresa su compromiso de alabar y adorar al Señor como respuesta a su gracia salvadora. Al levantar la copa de salvación, el salmista simbólicamente ofrece un sacrificio de acción de gracias a Dios y se compromete a invocar su nombre en adoración y alabanza. Versículos 14 y 15. Cumpliré mis promesas al Señor delante de todo el pueblo. La muerte de sus fieles es preciosa a los ojos del Señor. Estos versículos destacan la importancia de cumplir las promesas hechas a Dios y la valiosa naturaleza de la muerte de los fieles a sus ojos. El salmista se compromete a cumplir sus votos delante de toda la congregación, reconociendo que Dios valora la fidelidad de sus siervos y los acoge con amor, incluso en la muerte. Estos versículos resaltan la confianza del salmista en la fidelidad de Dios y su disposición a cumplir su compromiso de adoración y servicio. Versículos 16 al 17. Señor, yo soy tu siervo, el hijo de tu sierva, rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de acción de gracias e invocaré tu nombre. Estos versículos continúan la expresión de gratitud y compromiso del salmista hacia Dios. El salmista reconoce su identidad como siervo de Dios y reconoce la liberación que ha experimentado de las cadenas del pecado y la opresión. En respuesta a la liberación y la gracia de Dios, el salmista ofrece un sacrificio de acción de gracias y se compromete a invocar el nombre del Señor. Estos versículos reflejan la entrega total del salmista a Dios y su compromiso de adorarlo y servirlo con gratitud y devoción. ¿Qué podemos concluir del Salmo 115? Las letras de este salmo reflejan la profunda gratitud y compromiso del salmista hacia Dios por su bondad y misericordia. El salmista reconoce la imposibilidad de compensar a Dios por todo el bien recibido, pero se compromete a alabar y adorar al Señor, cumplir sus promesas y ofrecer sacrificios de acción de gracias como expresión de su entrega total a Dios. Ojalá que nosotros con este salmo le estemos dando respuesta a Dios a lo que el Espíritu Santo nos propuso en la primera lectura y que recibamos como ejemplo lo que debemos hacer, lo que hizo el salmista. La propuesta del Evangelio. El Evangelio continúa hoy el relato que veníamos leyendo y meditando. Estamos en el capítulo 6 del evangelista San Juan y hemos leído hoy, contemplado y meditado los versículos desde el 60 hasta el 69. Son 10 versículos donde se nos dice: algunos discípulos se exasperan por el contenido del discurso de Jesús, con condicionamientos difíciles de comprender, llevándolos a la duda. El Señor los reta a creer
queriendo decir que si necesitan de más signos para creerle, y les recuerda que el Espíritu que lo resucitó lo llenará más adelante. Él les dará el entendimiento necesario para comprender lo que escuchan. El Espíritu Santo, por supuesto. Al fin y al cabo, este grupo de personas que le dieron la espalda al Señor ya se habían llenado el estómago con el milagro de la multiplicación de los panes. Y ellos caminaban y buscaban cosas tangibles, materiales. Pero el Señor les estaba proponiendo un alimento para el espíritu, cosa que solo entenderían cuando fueran llenos del Espíritu Santo en Pentecostés. El texto entonces que hemos leído registra la reacción de algunos de los seguidores de Jesús después de su discurso sobre el pan de vida. Y vamos a hacer una propuesta que tiene aspectos históricos, teológicos, espirituales e interpretativos de este pasaje. Vamos a estar en consonancia en nuestro tiempo real, en el tiempo actual. Miremos la propuesta histórica del relato de hoy, donde comprende dos cosas importantes: contexto de la Pascua, ya lo hemos visto, y el segundo, reacciones de la enseñanza de Jesús. Hablemos del primero. Recordémoslo, contexto de la Pascua. Este pasaje que hemos leído hoy ocurre en el contexto del tiempo de la Pascua judía, una festividad importante, crucial en la vida religiosa judía. Jesús está en Cafarnaúm y su enseñanza sobre ser el pan de vida sigue a la alimentación milagrosa de los 5,000 hombres, lo que añade una dimensión especial a su discurso en relación con el tema de la provisión divina y la liberación. Tema segundo de la propuesta histórica: reacciones a la enseñanza de Jesús. Algunos de los seguidores de Jesús encuentran sus palabras difíciles de aceptar. No pueden entender cómo puede ofrecer su carne como alimento y su sangre como bebida. Este desafío a su enseñanza demuestra la dificultad que tienen para comprender la profundidad de su mensaje y la necesidad de una fe más profunda. Miremos el aporte teológico que nos hace esta propuesta del Evangelio del día de hoy. Dos temas importantes: fe en la palabra de Jesús y la importancia del Espíritu Santo. Primer tema: fe en la palabra de Jesús. Jesús desafía a sus seguidores a creer en sus palabras, incluso cuando son difíciles de entender. La fe en Jesucristo no se basa en la comprensión intelectual completa, sino en una confianza firme en su autoridad y su revelación como el Hijo de Dios. Y el segundo tema, la importancia del Espíritu Santo. Jesús enseña que el Espíritu Santo, quien da vida y capacidad para entender y creer en sus palabras. La fe no es solo una decisión intelectual, sino una obra del Espíritu Santo en el corazón humano, capacitando a las personas para responder a la verdad de Jesucristo. ¿Qué propuesta espiritual nos hace el relato del Evangelio del día de hoy? Dos temas importantes: un discernimiento espiritual y un compromiso firme con Jesucristo. Hablemos de la primera propuesta: discernimiento espiritual. Este pasaje nos desafía a desarrollar un discernimiento espiritual más profundo para entender las verdades espirituales que Jesús nos propone. La fe no se basa únicamente en el razonamiento humano,
sino una revelación espiritual que solo puede ser comprendida por aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Y segundo tema, compromiso firme con Jesucristo. A pesar de las dificultades y desafíos, Pedro y los otros discípulos expresan su compromiso firme con Jesucristo como el Mesías y el Salvador. Este pasaje nos llama a seguir su ejemplo comprometiéndonos completamente con Jesucristo y su enseñanza, incluso cuando enfrentamos oposición o duda. ¿Qué podemos interpretar del texto que hemos hecho en el día de hoy? Dos cosas importantes. Resaltan, son más, pero resaltan dos cosas importantes. La importancia de la fe en Jesucristo, de la que hemos venido hablando ya desde el lunes, y el desafío de seguir a Jesús. Recordemos la primera, la importancia de fe en Jesucristo. En última instancia, este pasaje que hemos leído y las letras anteriores resalta la importancia de la fe en Jesucristo como el único medio de obtener la vida eterna. Bueno, esa es la propuesta que nos hace la Iglesia Católica. Jesús ofrece palabras de vida eterna y aquellos que creen en Él tienen la seguridad de la salvación y la comunión con Dios. Segunda propuesta, el desafío de seguir a Jesús. Este pasaje nos desafía a considerar seriamente nuestra respuesta a la enseñanza de Jesús y nuestro compromiso con Él como Señor y Salvador. Al igual que los discípulos, debemos tomar una decisión firme de seguir a Jesús, incluso cuando su enseñanza es difícil de aceptar o entender completamente. ¿Qué podemos concluir antes de terminar nuestra reflexión del día? El evangelista Juan en su capítulo 6 y en estos 10 versículos desde el 60 hasta el 69, el autor sagrado nos presenta un desafío a profundizar nuestra fe en el Señor, porque Él es, y es lo que nos hace entender el evangelista, el Hijo de Dios, y el único medio de obtener la vida eterna. Nos invita a confiar en la obra del Espíritu Santo para capacitar nuestra comprensión espiritual y a comprometernos firmemente con Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, incluso en medio de las dificultades y desafíos. Hemos llegado al final de este encuentro, de esta gran celebración, y ya sabemos lo que nos espera cuando finalice nuestro día. Enaltecer a María, la Madre de Jesús, la Madre del Buen Pastor. Para todos un feliz sábado, feliz fin de semana, que el Señor nos siga colmando de su alegría y también de su bendición. Felicidades, bendiciones abundantes.